El olor golpeó a los embajadores, antes incluso de entrar en la sala del trono. Era como si alguien hubiera muerto, quedado al sol durante una semana, luego marinado en una mezcla de huevos podridos y desechos humanos. Pero nadie había muerto. Así olía el rey James I de Inglaterra, en un buen día. Este hombre, que literalmente encargó la Biblia que millones todavía leen hoy, no se había bañado en años. Su lengua era demasiado grande para su boca. Babeaba constantemente. Su ropa estaba tan infestada de piojos, que los cortesanos podían verlo saltar, como pequeños acróbatas. Y aquí está el pateador. Era uno de los más normales reyes, que estoy a punto de contarte. Verás, cuando le das a alguien el poder absoluto, un trono de oro, y un ejército de cimen cuyo único trabajo es decirles cuán impresionados están, no se convierten en sabios reyes filósofos. Se convierten en la historia más extraña, más trastornada, que la humanidad ha producido. Estoy hablando de reyes que literalmente pensaron que estaban hechos de vidrio. Reinas que se comieron a sí mismas, de formas que requirieron ataúdes geométricos personalizados. Emperadores que intentaron hacer a sus caballos senadores. Y ese último, ni siquiera es una metáfora para la política moderna. Aunque honestamente, bien podría serlo. En los próximos minutos, te voy a llevar al espectáculo de monstruos absolutos, que fue la realeza medieval y antigua. Estos son los 11 gobernantes, cuyos hábitos eran tan extraños, tan completamente desquiciados, que hacen que las celebridades modernas parezcan paradigmas de normalidad. Y créeme, después de escuchar sobre un rey que murió riendo de una broma sobre un ciervo, nunca te quejarás de tu extraño compañero de trabajo, otra vez. Comencemos con el número 11, porque necesitamos aliviar esta locura. Y Charles V de Francia es en realidad una de las entradas domésticas en esta lista. Este rey francés sufrió lo que llamó delirios de vidrio. Literalmente creía que estaba hecho de vidrio y que se rompería si alguien lo tocaba. Imagina esto, el rey de Francia, uno de los hombres más poderosos de la Europa medieval, caminando con varillas de hierro, cosidas en su ropa, para prevenir que se rompiera. Se negó a dejar que alguien lo tocara. No se sentaba demasiado rápido. A veces, olvidaba que incluso era rey, y sus sirvientes tenían que recordarle. Su Majestad tiene una reunión del consejo. Sí. ¿Por qué? Porque eres el rey. Oh, claro. Y aquí viene lo extraño. Esto ni siquiera era tan inusual para la época. Los delirios de vidrio eran como la versión medieval de pensar que eres alérgico al wifi. Múltiples nobles lo tenían. Incluso había un término para ello. Melancholia de estudiosos. Aparentemente, si pensabas demasiado en la Edad Media, tu cerebro decidía que estabas hecho de vidrio. Lo que honestamente explica mucho sobre la toma de decisiones medieval. Pero al menos, el engaño de Charles V era triste. Número 10, en nuestra lista. Pedro III de Rusia tenía hábitos que fueron directamente vergonzosos. Este hombre adulto, el emperador de toda Rusia, todavía jugaba con muñecas. No las coleccionaba, como un pasatiempo. Jugaba con ellas. Hacía pequeñas voces. Inventaba historias elaboradas, las 9 yardas enteras. Y no estamos hablando de hacerlo en privado. Forzaba a su esposa, sí, la futura Catalina la Grande, y a toda su corte, a jugar con él hasta las 2 o 3 de la mañana. Imagina ser una de las mujeres más poderosas de Rusia, y tu esposo te obliga a darle voz a un soldado de juguete a las 2 de la madrugada. Catalina, haz que suene la carga de caballería. No, no, no es de extrañar que supuestamente lo mandara a asesinar. Quiero decir, oficialmente, él murió de cólica hemorroidal, que es una forma elegante de decir que le dolía tanto el trasero, que lo mató. Pero vamos, tu marido te hace jugar con muñecas todas las noches. Y luego muere convenientemente, de extremo dolor en el trasero. Eso no es una coincidencia. Eso es un motivo. Peter también tenía una rara obsesión con Prusia. Se vestía con uniforme militar prusiano y hablaba alemán en lugar de ruso. Y una vez liberó a una rata de la ejecución porque le recordó a un soldado prusiano. Sí, escuchaste bien. La rata había comido a través de sus soldados de juguete.
Entonces Peter la llevó a juicio. Juicio militar completo, para un roedor. Pero luego, decidió que la rata mostró una disciplina prusiana adecuada, en su técnica, y la perdonó. Este es tu cerebro, con poder absoluto, amigos. Favor rápido. Si estás disfrutando de estos hechos históricos, absolutamente desquiciados, que definitivamente no estaban en tu libro de texto, aplasta ese botón de like. Realmente ayuda a que otras personas descubran lo extraña que era realmente la historia. Número 9. Nos lleva a Faraón, de Egipto. Y este tipo llevó el concepto de dedos pegajosos a un nivel completamente nuevo. El rey Faraón era un cleptómano. Pero no cualquier cleptómano. Un carterista, rey cleptómano. Este hombre tenía riqueza ilimitada. Múltiples palacios. Una colección de más de 1000 trajes caros. ¿Y qué hacía, por diversión? Robaba bolsillos. Winston Churchill una vez dejó una reunión con Faraón y se dio cuenta de que su reloj había desaparecido. El rey lo había robado. Durante cenas estatales, los invitados se iban sin billeteras, sin joyas, incluso sin medallas. Faraón, en realidad, se había entrenado a sí mismo en el arte del carterismo. Lo llamaba la mano del ladrón. Y, aparentemente, era bastante bueno en eso. Imagina estar tan aburrido, con poder ilimitado, que tomas el crimen como pasatiempo. Pero el carterismo era solo la punta del iceberg. Faraón estaba obsesionado con todas las cosas rojas. Poseía cientos de autos rojos. Y dio órdenes de que nadie más, en Egipto, pudiera poseer un coche rojo. Si veía uno, lo confiscaba y lo agregaba a su colección. Una vez, disparó a los neumáticos de un auto rojo que intentó pasar su convoy. El conductor resultó ser un diplomático. ¿Incidente internacional? Nah. Solo un martes, para el rey Faraón. También, tenía la colección de pornografía más grande del mundo. Que él insistía, era para propósitos educativos. Claro, amigo. Por eso, necesitas 10.000 artículos, ¿no? Para educación. Estaba tan gordo, que requería una cama reforzada y una silla especial. Cuando se sentaba en los restaurantes, tenían que quitar los brazos de las sillas para que él pudiera encajar. Ordenaba menús enteros, no platos. El menú entero, todo. Y luego, se quejaba de que todavía tenía hambre. Ahora, número 8, en nuestra lista, murió de una manera tan estúpida que suena como un sketch de Monty Python. El rey Martín de Aragón, también conocido como Martín el Humano. Irónico, porque su muerte fue cualquier cosa menos digna. En 1410, Martín acababa de terminar de comer un ganso entero. No, una porción de ganso. Un ganso entero, él solo. Su bufón de la corte, tratando de aliviar el ánimo, después de esta repugnante exhibición de glotonería, le contó una broma. La broma. Un ciervo colgaba, por su cola, de un árbol, porque había estado robando higos. Eso es todo. Esa es toda la broma. Ni siquiera una buena broma. Sin fraseo. Solo una imagen mental de un ciervo colgando de un árbol. Pero Martín encontró esto tan divertido que se rió incontrolablemente durante 3 horas. 3 horas. Se rió tan fuerte que no podía respirar. Su rostro se volvió púrpura. Se cayó de su silla y luego murió. Imagina ser el bufón. Tu trabajo es entretener al rey y accidentalmente lo matas con una broma mediocre sobre fauna, robando fruta. ¿Pones eso en tu currículum? Hizo reír a un rey hasta la muerte. ¿Cómo se explica eso al próximo rey? Entonces, ¿qué le pasó a mi predecesor? Bueno, es una historia divertida sobre eso. Pasemos al número 7, antes de morir, riéndose de la estupidez. Christian VII, de Dinamarca, entra en nuestra lista, no porque fuera malvado, sino porque estaba completamente loco, en el sentido más literal. Este tipo tenía una rutina diaria, como un álbum de grandes éxitos de enfermedad mental. Se masturbaba excesivamente. Y cuando digo excesivamente, sus médicos, literalmente,
Le recetaron una silla especial para prevenir lesiones. Golpeaba a personas al azar, incluidos dignatarios extranjeros. Media de una cena de Estado, bofetada. Negociaciones de paz, bofetada. Su propia boda, lo adivinaste, bofetada. Pero espera, se pone más extraño. Christian corría por el palacio, por la noche, rompiendo muebles y obras de arte. Saltaba sobre mesas durante cenas formales. Una vez, declaró a su perro, ministro de gobierno. No simbólicamente. Esperaba que la gente tomara órdenes del perro. Las reuniones de gabinete debían haber sido interesantes. ¿Qué opina el ministro Fluffy sobre la nueva política fiscal? Bof. Excelente punto. También tenía el hábito de jugar al Leapfrog. No con niños. No en privado. Sino con embajadores extranjeros, durante visitas estatales oficiales. Imagina ser enviado a negociar un tratado, y el rey insiste en jugar al Leapfrog en la sala del trono. ¿Lo dejas ganar? ¿Hay protocolo para esto? ¿Cuál es la forma diplomática de decirle a un rey que es realmente malo en Leapfrog? Número 6. El emperador Calígula, de Roma. Y honestamente, ¿por dónde empiezo? Este tipo hace que todos los demás, en esta lista, parezcan bien equilibrados. Calígula no solo tenía hábitos extraños. Convirtió lo raro en una forma de arte. Comencemos con el estatus de su caballo. No era solo una mascota querida. Calígula le construyó un establo de mármol, con un pesebre de marfil. El caballo tenía sus propios sirvientes. Llevaba un collar de joyas y mantas moradas. Púrpura, siendo el color imperial, que los romanos comunes podían ser ejecutados por usar. Pero esa no es la parte extraña. La parte extraña es que Calígula invitaba a su caballo a cenas. No para actuar. No como entretenimiento. Como invitado. El caballo se sentaba en la mesa, servido con vino, en copas de oro. Y Calígula mantenía conversaciones completas con él sobre política y filosofía. Estaba planeando hacer del caballo un cónsul de Roma. Esencialmente, un primer ministro. Imagina perder un ascenso ante un caballo. Lo siento, Marcus, le damos el puesto a Incitatus. Realmente nos impresionó en la entrevista. Personalidad muy estable. Calígula también se declaró un dios y ordenó a la gente adorarlo. Eso no es raro para un emperador romano. Muchos lo hicieron, pero Calígula lo llevó más lejos. Se disfrazaba de diferentes dioses y diosas. Sí, diosas también. Y exigía adoración específica para cada uno. Lunes podía ser Júpiter. Martes, Venus. Miércoles, de nuevo Neptuno. Tenía sacerdotes, templos, e incluso sacrificios hechos a sí mismo. Se paraba junto a estatuas de dioses y preguntaba a la gente cuál era más divino. La respuesta correcta, obviamente, era Calígula. También construyó un puente flotante a través de la bahía de Nápoles, alrededor de 3 millas de largo, solo para poder montar su caballo al otro lado, usando la coraza de Alejandro Magno, que había robado de su tumba. El puente no servía para nada. No conectaba ningún lugar útil. Solo quería montar dramáticamente a través del agua, porque una adivina le dijo una vez que tenía tantas posibilidades de ser emperador como de montar un caballo al otro lado de la bahía de Nápoles. Te lo demostré, supongo. Hablando de demostrarle a la gente. El número 5, en nuestra lista, mostró a todos demasiado. El rey Ludwig II, de Baviera. También conocido como el rey cisne o el rey loco Ludwig. Tenía una obsesión que hacía que los adultos modernos de Disney parecieran moderados. Este tipo estaba tan obsesionado con los cuentos de hadas medievales y las óperas de Wagner, que construyó múltiples castillos de fantasía, incluyendo Neuschwanstein, el castillo que inspiró el castillo de Cenicienta de Disney. Pero aquí es donde
se vuelve raro. Ludwig no solo construyó castillos. Vivía en ellos, como si fuera el personaje principal de un cuento de hadas. Se vestía con un disfraz medieval completo y exigía que sus sirvientes hicieran lo mismo. Construyó una cueva artificial, completa con cascada e iluminación de colores, donde flotaba, en un bote, en forma de concha, vestido como Lohengrin, el caballero cisne. Por la noche, viajaba en trineos adornados. Incluso en verano, usando ruedas, en lugar de patines. Vestido, con disfraz completo, de Luis XIV. Ludwig también era nocturno, por elección. Dormía todo el día y vivía de noche. Tomaba el desayuno a medianoche y la cena al amanecer. Sus sirvientes tenían que mantener este horario, creando una corte completamente nocturna. Una vez mandó extraer los dientes de un sirviente, porque los dientes postizos del hombre hacían clic cuando hablaba, perturbando el ambiente de cuento de hadas del rey. Pero su hábito más extraño tenía cenas imaginarias, cenas formales completas, con lugares para Luis XIV, María Antonieta y otros reyes muertos hace mucho. Tenía conversaciones completas con las sillas vacías. Brindaba por su salud y les pedía sus opiniones sobre política moderna. Los sirvientes tenían que servir a los fantasmas, llenar sus copas y retirar sus platos intactos. Imagina ser un sirviente, intentando mantener una cara seria, mientras tu jefe habla con una silla vacía, sobre la guerra franco-prusiana. Muy bien, estamos a mitad de camino. Y necesito que te prepares, porque lo extraño está a punto de entrar en hiperribe. Si crees que hablar con invitados imaginarios a la cena es raro, espera hasta que escuches sobre el número 4. Ibrahim, del Imperio Otomano. También conocido como Ibrahim, el Loco. Los hábitos de este tipo no eran solo raros. Eran, catastróficamente, imperio-destronamente raros. Ibrahim había pasado 22 años, encerrado en los cafés. Básicamente, una prisión de lujo, para príncipes otomanos. Convencido de que sería ejecutado en cualquier momento. Cuando finalmente se convirtió en sultán, se volvió absolutamente mental, con poder. Su primer hábito extraño. Una obsesión con el pelaje. No usando pelaje. Cubriendo todo en pelaje. Las paredes. Los pisos. Los techos. Se envolvía en pieles de sable, incluso, a mediados del verano, en Estambul. Su barba estaba perfumada, con ámbar. Y su ropa estaba tan pesada, con pelaje y joyas, que apenas podía caminar. Pero, eso es prácticamente normal, en comparación con su principal obsesión. Grandes mujeres. Y cuando digo grande, Ibrahim lo llevó a un extremo que desafía la física. Envió un decreto que exigía que la mujer más gorda del imperio fuera encontrada y traída a él. Sus agentes encontraron a una mujer armenia llamada Sugar Cube, que pesaba alrededor de 330 libras. Ibrahim estaba tan encantado que la hizo gobernadora general de Damasco y le dio una pensión masiva. Entonces se puso más oscuro. Ibrahim se volvió paranoico, creyendo que sus 280 concubinas lo estaban engañando. ¿Su solución? Las mandó atar en sacos pesados y ahogarlas en el Bósforo. Las 280, en una sola noche. Se podían escuchar los gritos en todo el estrecho. Una sobrevivió. Logró desatar su saco y nadar hasta la orilla, donde marineros franceses la rescataron. Ella vivió para contar la historia, que es la única razón por la que conocemos los detalles horribles. Número 3. Es el emperador Insi Huang, de China. Y este fanático del control paranoico hace que los dictadores modernos parezcan tranquilos. Este es el tipo que construyó el ejército de terracota, unificó China y creó la fundación para la Gran Muralla. Currículum impresionante. También
completamente loco. Insi Huang estaba aterrorizado por la muerte, tan aterrorizado que se volvió obsesionado con encontrar el elixir de inmortalidad. Envió expediciones a encontrar las islas míticas de los inmortales. Cuando eso no funcionó, se volvió hacia la alquimia. Su alquimista de la corte lo convenció de que el mercurio era la clave a la vida eterna. Sí, mercurio. Esa sustancia, que ahora sabemos, causa locura y muerte. Pero Insi Huang no solo tomó un poco de mercurio. Tomaba píldoras de mercurio, como si fueran vitaminas. Se bañaba en mercurio. Tenía ríos de mercurio construidos en su tumba. Básicamente, se estaba marinando en una de las sustancias más tóxicas conocidas por el hombre. Todo, mientras se preguntaba por qué se sentía enfermo todo el tiempo. Plot twist. El elixir de inmortalidad lo estaba matando. La paranoia empeoró cuando el envenenamiento por mercurio progresó. Construyó una red de túneles que conectaban los 270 de sus palacios. Así podía moverse entre ellos, sin salir al exterior, donde los asesinos podían atraparlo. Nunca dormía en el mismo lugar 2 veces. Cualquiera que revelara su ubicación era ejecutado. Junto con toda su familia. Tenía carruajes idénticos, viajando en diferentes direcciones, para que nadie supiera en cuál estaba. También quemó libros. No, algunos libros. Casi todos los libros que no trataban de agricultura, medicina o profecía. Historia, filosofía, poesía, todo quemado. Eruditos que protestaron enterrados vivos. 460, para ser exactos. Quería que la historia comenzara con él. Así que trató de borrar todo lo que vino antes. La única razón por la que sabemos sobre mucha historia china antigua es porque algunos eruditos valientes escondieron libros en paredes y tumbas. Cuando finalmente murió a los 49 años, de sorpresa, horror, envenenamiento por mercurio, sus funcionarios estaban tan asustados de lo que pasaría que escondieron su muerte por 2 meses. Llevaron su cadáver podrido en un carro, rodeado con carros de pescado podrido, para enmascarar el olor. Incluso, en la muerte, la paranoia del emperador vivió. Número 2, en nuestra lista, combina estupidez con glotonería de una manera que sería hilarante si no fuera tan patética. Adolf Fredrik, rey de Suecia, murió de comer hasta la muerte en una sola sesión. Pero esto no era solo comer en exceso. Este era nivel olímpico de glotonería. El 12 de febrero de 1771, Adolf Fredrik se sentó para lo que sería su última comida. Comenzó con la langosta, luego caviar, luego chucrut, luego arenque ahumado, luego champán, mucho champán. Pero apenas estaba comenzando. El plato principal incluyó más pescado, más carne, más verduras. Cualquier persona razonable se habría detenido ahí. Adolf Fredrik no era razonable. Para postre, tuvo su regalo favorito. Semla, un bollo de crema sueco. No tuvo uno, no tuvo dos. Tuvo 14 bollos de crema, después de una comida ya masiva. Sus sirvientes observaron con horror, mientras bollo relleno, tras bollo relleno, entraba en su boca. Crema, goteando por la barbilla. Su estómago, visiblemente distendido. Finalmente, se empujó hacia atrás de la mesa. Se puso de pie. E inmediatamente, colapsó. Muerto. Su causa oficial de muerte se enumeró como problemas de digestión. Que es, como decir, que el Titanic tenía problemas de flotabilidad. Los suecos realmente lo llamaron el rey que se comió a sí mismo hasta la muerte. Está en su página de Wikipedia. Imagina que ese sea tu legado. No tus políticas. No tus guerras. No tus logros. Solo comiste 14 bollos de crema y moriste. Sus últimas palabras fueron probablemente:
Valió la pena, amortiguado, por pasteles. Pero, antes de llegar a nuestro número 1, el más loco, de la locura real. Déjame preguntarte algo. ¿Estás suscrito? Porque estoy a punto de contarte sobre un rey, cuyos hábitos eran tan asquerosos, tan completamente más allá del pálido, que los historiadores intentaron cubrirlos durante siglos. Si quieres más contenido histórico, absolutamente loco, que tus maestros fueron demasiado educados para mencionar, presiona ese botón de suscripción, ahora. Y ahora, número 1. Rey Henry VIII, de Inglaterra. Sí, lo sé, elección obvia. Pero escúchame, porque las cosas que aprendiste en la escuela, ni siquiera rascan la superficie de lo completamente desquiciado que este hombre era. Empecemos con el olor. Enrique VIII tenía una herida abierta en su pierna que nunca se curó. Fue de un accidente de justa en 1536 que se infectó. La herida se cerraba, se llenaba de pus y luego volvía a abrirse. El olor era tan malo que los cortesanos podían saber en qué habitación estaba desde 3 habitaciones de distancia. Lo describían como carne podrida mezclada con __. Sus médicos drenaban pintas de pus diariamente. Pintas. Y, porque esto era el 1500, su tratamiento era empacarlo con perlas molidas y copos de oro. Porque, aparentemente, la infección ama las cosas caras. La herida era tan dolorosa que Henry diseñó sillas especiales con reposabrazos para la pierna y se negaba a caminar cuando podía ser llevado. Pero, esa, ni siquiera, es la parte más grotesca. Henry estaba tan gordo, al final de su vida, que pesaba alrededor de 400 libras, en un marco de 6 pies 2 pulgadas. Requería un dispositivo especial para izarlo en su caballo. No podía subir escaleras. No podía pasar por puertas normales. Hampton Court Palace tuvo que ampliar sus puertas y reforzar sus pisos, porque el rey seguía rompiendo cosas con su masa masiva. Sus hábitos de alimentación estaban locos, incluso para los estándares reales. Un desayuno típico, para Henry, incluía un pollo entero, un lado de carne de res, pan empapado en vino, cerveza y pasteles. Eso era el desayuno. Para la cena, tenía 13 platos diferentes de carne. Comía hasta vomitar. Y luego, comía más. Su consumo de vino se medía en galones por día. La situación en el dormitorio era aún peor. En sus últimos años, Henry era tan obeso, y sus piernas tan infectadas, que no podía realizar sus deberes de mayor ruta. Culpó a sus esposas, por supuesto. Anne de Cleves fue famosa por ser divorciada, porque Henry afirmó que no podía consumar el matrimonio debido a su apariencia. La verdadera razón, él estaba demasiado gordo e infectado para físicamente administrarlo. Pero aquí está la parte realmente loca que los historiadores pasan por alto. El olor no venía solo de su pierna. Henry tenía lo que los médicos modernos creen que era tipo 2 diabetes, lo que provocaba que su orina oliera dulce y atrajera moscas. Combinado con la pierna infectada, su dudosa higiene y su negativa a bañarse regularmente, porque pensaba que no era saludable. El rey Henry VIII era esencialmente una infección de 400 libras, que caminaba y hablaba. Sus cambios de humor eran legendarios. La lesión en la cabeza de ese mismo accidente de justa probablemente le dio una lesión cerebral traumática, convirtiendo a un rey ya temperamental en un monstruo paranoico. Ordenaba ejecuciones por la mañana y se olvidaba de ellas por la tarde. Tuvo a 2 de sus esposas decapitadas. Una murió en el parto. Una divorciada. Una lo sobrevivió. Y una anuló el matrimonio con él. Su historial con esposas era peor que el de la mayoría de la gente con plantas de casa. La ironía, este enfermo, apestoso, tirano, obeso mórbido,
pensaba que era el regalo de Dios para las mujeres. Perseguía a mujeres jóvenes en la corte, convencido de que estaban desesperadas por su atención. Mientras tanto, probablemente, solo intentaban no vomitar por el olor. Encargaba retratos que lo mostraban como delgado y atlético, incluso mientras requería muebles reforzados. Cuando Henry finalmente murió, en 1547, era tan grande que necesitaron un ataúd de gran tamaño, especial. El ataúd se quedó durante la noche en Sion House, en el camino a Windsor. Y aquí es donde se pone adecuadamente horrible. La explosión del revestimiento de plomo, por los gases de descomposición, y sus fluidos corporales, se filtraron al piso. Los perros fueron encontrados a la mañana siguiente, lamiendo los restos del rey de Inglaterra. Deja que esa imagen se hunda. El hombre que rompió Inglaterra de la Iglesia Católica, quien se declaró la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, que ejecutó a cualquiera que se opuso a él, terminó como comida para perros. Si eso no es karma, no sé qué es. Pero aquí está la cosa de todos estos reales locos. No son solo graciosas historias de la historia. Son advertencias. Estas eran personas con poder ilimitado, riqueza ilimitada y cero responsabilidad. Y cada uno de ellos estaba completamente mental. Charles B. pensó que estaba hecho de vidrio. Pedro III jugaba con muñecas. Farouk se convirtió en un carterista. Martín murió riéndose de una terrible broma. Christian VII abofeteaba diplomáticos e hizo de su perro un ministro. Calígula trató de hacer de su caballo un senador. Ludwig tenía cenas con fantasmas. Ibrahim ahogó a 280 mujeres en una noche. Insi Huang se envenenó, intentando vivir para siempre. Adolf Frederick se comió hasta la muerte con bollos de crema. Y Enrique VIII se convirtió en un arma biológica que caminaba. El patrón es bastante claro. Dale a alguien poder absoluto, y lo perderá absolutamente la cabeza. Dejarán de bañarse, comenzarán a comer mercurio, se ahogarán en su propia suciedad, o literalmente, explotarán por descomposición. Entonces, la próxima vez que creas que tu jefe está loco, solo recuerda, al menos, no te hace jugar con muñecas hasta las 2 de la mañana. Al menos, no está intentando ascender a un caballo a la gerencia. Al menos, se baña más de 2 veces en 72 años. Al menos, no está gobernando tu país, pensando que está hecho de vidrio. Estos, Royal Nat Hobbs, tenían todo. Fuerza, dinero, ejércitos, reinos. ¿Y qué hicieron con eso? Se negaron a bañarse. Pensaron que estaban hechos de vidrio. Murieron riéndose de malos chistes. E intentaron hacer caballos en políticos. De hecho, mirando la política moderna, tal vez, Calígula estaba justo por delante de su tiempo. Al menos, su caballo, probablemente, se presentó a trabajar. Espero que hayas disfrutado este video. En próximos videos, intentaré descubrir hallazgos aún más extraños y respaldarlos con documentos reales. Nos vemos en el siguiente.